Cuando contemplo el lomo del río Uruguay, veo los colores de su piel, el estado de su ánimo, todos los reinos involucrados. Mientras contemplo el río, sus habitantes, su contaminación permanente, me pregunto, ¿qué debo hacer ante esta realidad? Cuando refleja el cielo, usando un netósforo, podemos conocer el desplazamiento de sus nubes, el sentido y la velocidad con que viajan. También podemos usar un anemómetro para medir la velocidad del viento que juega con él. Encontrar la curva de su pleamar, de su bajamar. Saben que cuando el río viene caudaloso y hay viento del este, los lugareños dicen que el río se hincha, que el viento del este no lo deja desagotar. Los científicos estudian la presencia de cianobacterias. Ya en el año 2012 no salen de su asombro. Capaz que nos podemos acercar un poquito ahí de vuelta. Que se acumula todo ahí. Estas bacterias, en el inicio de los tiempos, fueron las que crearon la atmósfera para que la vida, como se entiende hoy, fuera posible. Aparte parece una película de terror, porque con la niebla y la floración abajo fue... Porque es como un hollín así, parece. Y se acumula todo lo que flota, se acumula. Listo, vamos a notar entonces. Qué copo ese. En el silencio del laboratorio, las imágenes que nos brinda el microscopio de bifluorescencia invertido nos transporta a otro mundo. Los científicos crean modelos para entender su funcionamiento. ¿Qué es lo que hace que se produzca ahora estas grandes concentraciones tóxicas? Estas son las cartas náuticas de la Comisión Administradora del Río Uruguay. ¿Cuántas formas de representarlo hay? Yo prefiero usar mis bitácoras de viaje, esos planos que dibujo y esquematizo para acercarme al río, para pensar si debo navegarlo aguas arriba como la conquista o aguas abajo como la naturaleza. Esta es mi cartografía sensible, extraída de mi memoria, de mis bitácoras, de mis vivencias del río. Este es el recorrido que hicimos desde Nuevo Berlín a la isla Base, morada de los apicultores. Las islas pertenecen a los esteros de Farrapos, dentro del río Uruguay, sitio Ramsar, área protegida. No, y la distancia siempre parece la mitad de lo que es. Recuerdo también a los carpinchos que vimos, los chajá que ahí habitan, una naturaleza con toda su potencia. La bitácora me trae también el recuerdo del hermoso muelle, el pequeño y destartalado muelle de la isla.
Luego se nos mezclaron las vidas. Las estrellas aparecieron en el río. Susana y Miguel nos enseñan cómo preparan el ahumador. Para tontar a las abejas, nos dicen. Así ellas comen y comen y quedan llenas, tontas, enlentecidas y no atacan. Nos aprestamos a caminar con ellos hacia estas colmenas, especies de dinosaurios, de viejísimos bichos que con su delicada estructura afrontan al río, se resguardan del río. Ellos se fueron a las islas protegiendo a sus abejas, huyendo del glifosato, porque las abejas en el continente se mareaban y no daban buena miel. Muchas veces el río se llevó puestas sus colmenas, pero nos cuentan que el río es menos bravo que el glifosato. Este color también es un color del río. Cuando en solo 12 años de recorrido vemos los cambios evidentes en este antropoceno desenfrenado, no podemos evitar decir, paremos esto ya, paremos ya esto debe parar, paremos, ya. ¿Cuál es el lugar del artista? Seguiremos recorriendo el río y registrando el vivir de sus habitantes, humanos y no humanos, unidos por la historia de los tiempos con el río.